Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy es 3 de enero ya de un nuevo año, 3 de enero de 2023, 3 de enero que es una fecha que a mí no debe olvidárseme, a pesar de lo olvidadizo que soy, porque bueno, es mi cumpleaños, cumplo hoy 59 años, gracias a Dios, que me ha dejado llegar hasta aquí. Y bueno, pues yo ahora me estoy viendo muy limitado, me voy a ver muy limitado de tiempo, estoy limitado de tiempo. Estoy atendiendo múltiples ocupaciones, múltiples problemas que me han surgido y que tengo que atender, que son ineludibles. Así que bueno, voy a estar sabiendo, mis comentarios los voy a estar subiendo en forma de transmisiones bastante cortas, de 15 minutos, 20 minutos lo sumo. En primera para que lleguen a su principal destino, que para mí siempre ha sido Cuba, y para que, bueno, les sea a ustedes más fácil cazarlas, buscarlas, escucharlas si quieren, a los que les interese soportarme. Y bueno, pues ya estamos acá, un nuevo año y yo, bueno, espero que vida nueva también. Eh, yo vengo a traer hoy, voy a subir posiblemente dos videos o tres, uno detrás del otro. No lo voy a hacer convoyado. Ustedes se acuerdan los convoyes en Cuba, lo que eran los convoyes. Un día tengo que hacer un programa de los convoyes, aquello que te vendían una caja de bombones con una cuchara de aluminio, o una camisa con una tuerca, o unos cajoncillos con una junta cafetera, cosas de esas, ¿no? Bueno, no, hoy no vengo a hacer eso. Vengo a traer los tema por tema. Así que el primero, voy a empezar con uno que me pareció interesante. Es un tema que esta conversación que ustedes van a ver, esta entrevista que se le hizo a esta persona, es ya de bastante tiempo, pero refleja lo que posiblemente él piense todavía. Es muy probable. Se supone que ahora que él es presidente, es una persona más informada que lo que era en otra época, pero aún así él partió de un testimonio personal de las visitas que él hizo a Cuba y él de ahí asume su opinión. Es una persona, no voy a sorprenderlos más, es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele, que es una persona que está saliendo constantemente con una popularidad tremenda en las redes sociales. Todos los dichos de Nayib Bukele, cada mínima cosa que dice, cada pose que tiene, cómo se porta, cómo se ríe, qué hace esto, es Bukele, Bukele, Bukele por aquí, por allá. Bukele es un mandatario con el cual yo tengo grandes puntos de contacto en lo que es su actuación, en lo que está haciendo, porque yo siempre he dicho que la democracia, el orden, las leyes, para salvaguardarlas, a veces uno tiene que forzarlas al límite y uno tiene que hacer cosas a veces para proteger lo más importante, que es al final la libertad, la democracia y la tranquilidad de los ciudadanos. Y eso en ese sentido yo creo que lo está haciendo y ha sido de una valentía política tremenda asumir el riesgo de lo que le puede costar lo que está haciendo. Por un lado, y por otro lado veo también las dosis de caudillismo que tanto daño hacen, sobre todo en Latinoamérica, a nosotros también, por supuesto, incluidos. Ya nosotros tenemos la muestra más palpable que tuvimos, que todavía está sonando. Se ha hecho polvo en una piedra y todavía está sonando y está jodiendo. Pero bueno, vamos a ir a lo que dijo Bukele. Esta entrevista se hizo cuando Bukele era todavía alcalde de San Salvador. Él todavía no había accedido a la presidencia. No se había convertido en el presidente más popular posiblemente de la historia de El Salvador. Pero es interesante con tantas cosas acertadas que él piensa, que él tiene muchas cosas, y más lo que se ha exagerado también, porque es excesivamente mediático. Yo nunca he confiado mucho en las personas, en los políticos que dan constantemente, sobre todo si son presidentes, ¿no? Yo nunca he confiado en los presidentes que tienen la necesidad de todos los días hacer una transmisión, de todos los días exponer sus puntos de vista, como hace AMLO, como hacía Hugo Chávez. Eso me parece que es un populismo barato, hacer eso, y es la antesala de un caudillismo, de una cosa peor todavía. Casi siempre toda esta gente que hacen esto porque te están dorando la píldora para después, como se dice vulgarmente, meterte a la doblada o calzarte la cuña. Vamos a ver esta entrevista que le hicieron a Bukele, porque es muy interesante lo que él pensaba sobre Cuba
en ese momento, y yo creo que es muy posible, lo más probable es que él siga pensando igual de Cuba de lo que pensaba en este momento. Vamos a ver esta entrevista y a ustedes les va a parecer interesante. No es larga, se lo digo, esto es muy corto, así que no los voy a aburrir, pero vamos a comentar esto juntos. ¿Para ti qué era? Bueno, para mí yo creo que, yo siempre lo he dicho, para nosotros Cuba debe de ser, debemos de tomar lo bueno de Cuba y no tomar lo malo de Cuba. ¿Qué es lo malo para ti? Bueno, quisiera empezar por lo bueno, si me permitís. Por supuesto. Por ejemplo, yo he estado en Cuba varias veces de vacaciones, pero el sistema de salud de Cuba, cuando tú vas aquí al Hospital Rosales, por ejemplo, y ves que la gente haciendo colas en un hospital que literalmente se está cayendo, donde no hay medicinas, y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse, quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Bueno, esto aquí ya empezamos la evidencia de cómo funciona la propaganda castrista. La propaganda castrista es eficaz, ha funcionado muy bien en todo el mundo, no es solamente con Bukele, no es solamente con Latinoamérica. La propaganda castrista ha funcionado a nivel mundial de manera muy eficaz. Y esto es un ejemplo más de cómo las personas no son capaces de ver más allá o de analizar cómo es posible que un país como Cuba, con un sistema económico que es una catástrofe, que es un sistema fallido, que en todos lados que se ha tratado de implementar no ha dado resultados. ¿Por qué en Cuba se producen estas supuestas maravillas de las que él habla? Y todos nosotros los que somos nacidos en Cuba y vivimos en Cuba y conocemos cómo funciona en realidad, sabemos que en el caso del sistema de salud sabemos que es un desastre. Y no es una cosa nueva ni de periodo especial, ni es una cosa de COVID, ni es nada que ver con eso. Siempre ha funcionado, en un momento funcionó un poco mejor relativamente y ya fue decreciendo, porque este tipo de cosas van decreciendo con el tiempo, es inexorable, es una cosa que al final va a ocurrir porque no tiene cómo sostenerse con una economía como la que tiene Cuba y con un sistema como el que tiene Cuba. Él obviamente no ha estado jamás, nunca ha puesto sus pies nunca han pisado un hospital cubano, un hospital donde se atiende el cubano común, jamás ha estado. Él no ha estado en una terapia en el Calixto García, ni ha estado en el hospital de emergencia, ni él ha estado en lo que se llama Salvador Allende, que es la antigua Covadonga, ni en la Dependiente, en ningún lado de eso. Él no ha visto, como yo vi, los baños llenos de porquería. Cuando había baños, a veces que habían arrancado el lavamanos. No vio las puertas que no existían, que eran sacos de yute llenos de moho, haciendo de puertas, con otra persona vigilando afuera para que nadie entrara. Todas las tuberías rotas cuando había agua. Él no vio nada de eso, nada de eso. Él no vio hospitales que no tienen medicina. Él no vio médicos que a veces te dicen, ¿tienes algún familiar afuera en Estados Unidos, en alguna parte que te pueda mandar las medicinas? Porque yo no las tengo. Aquí no hay. Gente pagando una millonada por una aspirina, por un meprobamato. Eso él no lo vio. Él no lo vio. Ni vio un sistema que incluso cuando funcionaba relativamente, normal, relativamente, porque nunca funcionó bien, él no vio nunca a un paciente pescar, como mi madre, un estafilococo dorado en un salón de operaciones por mala asepsia del salón. Él tampoco vio personas con prótesis mal puestas, nunca vio tampoco enfermeras y enfermeros que no quieren trabajar, que sencillamente no les interesa, no tienen incentivo y no le toman nunca la temperatura al paciente, no van, solamente van cuando el acompañante, que es otra institución, que en un país normal no hace falta que haya un acompañante, porque ahí hay un enfermero que trabaja, una enfermera que trabaja, un cuerpo de enfermeros que trabajan, y que usted tiene un botón y usted presiona el botón y viene el enfermero enseguida, la enfermera. Allí no existe eso. Entonces, si no está el acompañante, que es un familiar cercano, un amigo cercano, y exige que vengan a atender al paciente, el enfermero no viene. Ese tipo de cosas él no las vio. Por eso es que habla de un sistema como el cubano, que es un sistema, todos estos planes que hizo Fidel Castro, como que le sirvieron de puntal, que le han servido propaganda hasta el día de hoy, han sido cosas artificiales, forzadas de manera artificial. Porque no es lógico, no hay ningún mérito en que tengas un sistema de salud que funcione, que sea
gratuito, entre comillas, que no es gratuito porque al cubano siempre se le descontó alrededor del 90% de su salario, supuestamente para pagar estas gratuidades. Esto no es gratuito. Yo lo expliqué en un programa, la diferencia que había entre lo gratuito y lo público. Es sencillamente una salud pública y mala, pésima, y en estos momentos desastrosa. Todo el mundo sabe que en los hospitales cómo están, y los mosquitos te comen vivo, las cucarachas que hay, los ratones, todo eso, no hay ni un ventilador, te ahogas de calor en un hospital que es un lugar que tiene que estar climatizado con temperatura baja. Eso en Cuba no existe. Así vas al hospital de los dirigentes, el CIMEC, que ya me han dicho que no está tan como estaba, pero sí, hospitales como La Pradera, como el otro y el otro, que son, pues, Cira García, que son para extranjeros y para dirigentes, pues ahí no vas a tener esos problemas. Y ese es el lugar donde quizás fue él, y ese es el lugar que él visitó. Él no visitó los hospitales para los cubanos. Eh, un país que se suponía que producía medicinas y no hay medicinas en la calle, tenía no sé cuántas plantas productoras de medicamentos, Reinaldo Gutiérrez, Medsol, eh, Escudero, habían varias plantas de producir medicamentos en Cuba. Ya eso no, parece que no existe, no, la materia prima. Entonces, siempre el pretexto el mismo que todos conocemos, el bloqueo, el famoso bloqueo que no existe, la misma historia, el cuento de la buena pipa. Eh, y es que sencillamente no tienen dinero, no es que no tengan dinero, es que usan el dinero para comprar cosas antimotines, para comprar carros patrulleros nuevos, para eso sí hay dinero, para que la seguridad del Estado, que cuesta una millonada, funcione en su labor represiva, para eso sí el dinero no falta, porque esa gente tiene técnicas de lo último que hay. También se gastan el dinero en la cantidad de instituciones inútiles que hay en Cuba, como la Federación de Mujeres Cubanas, Asociación de Agricultores Pequeños, los CDR. Bueno, los CDR no tanto, pero bueno, pues, es dinero igual, porque hay organizaciones que funcionan y que exige gente, funcionarios trabajando ahí, tracatanes trabajando ahí. Están los partidos, que son tanto el nacional como los provinciales, los municipales, ya una vez analicé eso, los de la UJC, que también son nacional, provinciales y municipales. Todo eso está lleno de gente trabajando, ganando un salario por no producir nada absolutamente. Y todo ese dinero, ese sí lo hay. Ese dinero sí existe, sí, no hay problema con él. Ahora, dinero para fomentar la agricultura, para fomentar todas las cosas, para dar microcrédito al que quiera abrir un negocio, no, ese no, ese es el que faltó para los hospitales. Hace poco no sé si fue Marrero quien dijo que el dinero de los médicos, ese dinero que se les roba a los médicos que están por todo el mundo, que ese dinero se destinaba al sistema de salud. Eso es mentira, porque son millones y millones. Y eso es para que los hospitales estuvieran mucho mejor de lo que realmente están. Mucho mejor, porque bueno, están destruidos. Esto yo creo que no vale la pena ni que yo se los comente, porque todos ustedes lo saben, como mismo lo sé yo, pero me gusta siempre analizar este tipo de cosas y que vean cuán equivocados están gente que se supone que son inteligentes, que son estadistas, personas que deberían tener un nivel de información correcto, serio. No, están cegados por esta propaganda. Hasta Bukele. No es una excepción. Y en Europa igual ocurre, en Canadá ocurre, en el propio Estados Unidos. Ustedes vieron ese documental de Michael Moore, que es una vergüenza, que es una pantomima todo, llevando a aquellos norteamericanos a la Menjeiras, a un lugar especialmente preparado para eso, donde hay médicos que tienen sus batas nuevas, que es una cosa increíble, tratando bien a los norteamericanos, diciendo aquí te vamos a curar y cosas ridiculeces como eso, yendo a una farmacia X, se supone que X, que estaba todo preparado, pidiendo salbutamol, que no se le puede vender a un extranjero ni se le puede vender a nadie, y esa señora ahí, delante de Michael Moore, adquirió el salbutamol. Mira, lo que vale aquí centavos, a mí me cuesta $100, no sé cuánto en Estados Unidos. Todo ese tipo de payasadas, todo ese tipo de pantomimas y de falsedades, eso es lo que ven esta gente. Eso es lo que se ve en el mundo. No es la versión nuestra, porque esas no la van a ver, no les interesa verla, porque es la más fea. Y no tenemos tampoco el poder. A nosotros nos han quitado todo el poder. A los cubanos nos quitaron, tanto a los que estamos dentro como fuera, nos han quitado el poder de decir, de contar la verdad y que nos escuchen instituciones, no que nos
que nos escuche el público en general. Mucha gente sí escucha y todo el mundo ya se va formando su opinión y va sabiendo la verdad, pero no tenemos la fuerza aún, espero que la podamos tener, para proyectarnos hacia lo que es la opinión pública internacional. Se ha hecho algo, pero todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en la actualidad son muchísimos los gobiernos, la mayoría, que apoyan a la dictadura cubana, la reconocen como gobierno plenamente. Y eso un día tiene que acabar. Eso es una labor que tiene que asumirse como algo central, como un objetivo prioritario. Lograr la proyección internacional de los que nos oponemos a ese régimen. Y bueno, ya de la salud mejor ni hablar, pero él sigue también hablando del sistema educativo y hablando del sistema educativo de Cuba, que también todos sabemos lo que es, y aquí escuchen lo que él opina. Claro. Cuando tú ves aquí niños durmiendo en la calle y ves a Cuba, que es el único país del mundo que no tiene niños durmiendo en la calle, porque hasta en París, yo estuve en París hace poco y ahí ves niños durmiendo en la calle, sobre todo ahora con el tema de los refugiados. En Cuba es el único país donde no ves niños durmiendo en la calle. Cero analfabetismo, el sistema educativo de Cuba es uno de los mejores del mundo, a diferencia de nuestro país donde están cayendo las escuelas. Entonces, bueno, nos ganan en ballet, en danza, en arte, en deporte. Es el país latinoamericano con más medallas olímpicas de todos. Incluso, sumando la mayoría de países latinoamericanos, no llegamos a la cantidad de medallas olímpicas que tiene Cuba. Ahora bien, ¿me gusta el sistema económico cubano? Por supuesto que no. Desde mis orígenes empresariales, digamos, obviamente, pues no serían compatibles con el sistema cubano. Tenemos empresas en El Salvador, las cuales, pues obviamente no pudieran operar en Cuba y sí pudieran operar en El Salvador. En fin, ¿verdad? Los bienes de consumo. Pues hay cosas de que obviamente creo que no debemos de copiar de Cuba, pero sí creo que Cuba es un pueblo amigo y donde podemos tomar muchos ejemplos. Incluso, lo he dicho anteriormente, deporte, arte, salud, educación, seguridad. En Cuba tú puedes caminar a las 2 de la mañana y la gente que conoce Cuba no me deja mentir. ¿Sí? Y puedes caminar a las 2 de la mañana en cualquier parte de Cuba en total seguridad. Yo estoy seguro que en El Salvador, donde tenemos 13 homicidios diarios, donde tenemos más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de homicidios más altas del mundo, claro, versus Cuba con una tasa de homicidios de prácticamente cero, pues es una de las cosas que deberíamos de emular. Bueno, aquí tenemos más de la misma historia. Sistema de salud, maravilla. Y ahora tenemos sistema educativo y condiciones en general de seguridad, etcétera. Vamos a unirlo para hacer esto más corto. Sistema de educación en Cuba. Todo el mundo sabe, me refiero a todo el mundo cuando hablamos entre nosotros, entre cubanos, sabemos que no es un sistema de educación como tal. Es un sistema de adoctrinamiento en primer lugar, porque la educación en Cuba está politizada, totalmente politizada desde la más tierna infancia, desde la más tierna edad, desde que uno está en el kindergarten, lo que llaman preescolar. La educación es puramente politizada. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che, mueran todos los imperialistas, todos recuerdan aquello del mural odio al imperialismo yanqui, que se mueran los yanquis, que se muera Nixon. Eso es lo que yo puedo recordar de mis años escolares, de cómo nos llevaban a hacer mítines y cosas de que nosotros ni siquiera entendíamos. Mítines de reafirmación revolucionaria que no entendíamos, las composiciones que hacíamos, que eran todas de cuestiones políticas y culpando de todos los males a los Estados Unidos, a la CIA y al capitalismo, etcétera, etcétera. Nos ponían a hacer un álbum que había que hacer. Ustedes se acuerdan de la Cuba de ayer y la Cuba de hoy, donde se ponía, teníamos que buscar fotografías de revistas viejas, de bohemias viejas, que tenían guardados algunos familiares, y entonces se ponían ahí las fotos que venían en una prensa libre, donde se reflejaba los males que habían en la sociedad, porque los había también, como en muchas otras, personas que tenían una necesidad, tenían problemas de falta de hogar, problemas de falta de comida, gente que
Hay una foto muy famosa de un personaje buscando en la basura, y eso era para representar la Cuba de ayer. Sin embargo, hoy en Cuba están los llamados buzos. Si aquello en Cuba, ver a una persona buscando en un latón de la basura, era una cosa digna de salir en un periódico y como un escándalo, como una cosa, pues en la Cuba de hoy podemos ver los llamados buzos, que son los tipos que bucean prácticamente en los tanques de basura buscando a ver lo que puede quedarle a alguien que haya sido más afortunado y lo haya botado. No es nada, no es ningún secreto, pero esto no se transmite a la opinión pública internacional. Eso no lo ve nadie. Nada más que lo ven los cubanos que viven dentro de Cuba, y no todos, porque los que están más favorecidos ya prefieren no ver esas cosas, prefieren olvidar. Los que están en la élite, en la burbuja, pues ese tipo de cosas no, ni siquiera les interesa verlas. No, para ellos eso no existe, eso es un mundo que no existe. Ellos tienen su mundo de mariscos, de langostas, de yates, de paseos, de recreo, de viajes a donde quieren ir, de televisión por cable, no tienen que ver la televisión cubana, tienen su internet en la casa, tienen todo, así que no tienen ningún problema. Esa gente está en su burbuja y no tiene nada de qué quejarse. Pero el sistema educativo todos sabemos lo que es. En primera, las escuelas están en muy mal estado. Eh, los pupitres, todo el mundo sabe. La calidad de los maestros, todo el mundo sabe en Cuba la calidad de los maestros cuál es, que es pésima. Hubo una época en que las carreras que con menos escalafón te exigían, con menos notas, eran medicina y magisterio. Magisterio siempre fue el patito feo de las carreras cubanas, nadie la quería, que era pedagogía. Y así surgieron maestros que eran de todo, desde abusadores, desde pedófilos, desde todo había, porque parte del sistema de educación cubano fue la fuerza de trabajo esclava infantil, presumiendo que eso era una idea que partía de José Martí. José Martí en ningún momento habló de poner a los niños a trabajar como si fueran esclavos, habló de educar a la gente en el valor al trabajo, el valor, esos son valores que se enseñan de otra manera, no poniendo a un niño a hacer trabajo agrícola sin desearlo, sin quererlo. Es una imposición, en todas las dictaduras funciona así. Eso no es nada extraño. Nosotros teníamos que trabajar en el campo desde la mañana, desde la más temprana mañana, desde la madrugada. Teníamos que trabajar incluso 2 jornadas hasta las 5 de la tarde. Y esto nadie nos lo pagaba ni nada de esto. Esto presuntamente era para educarnos, para formarnos como mejores personas, para aprender el valor del trabajo, que eso es muy discutible también. Y pues para sencillamente explotarnos vilmente y vulgarmente. Eso no tiene ninguna discusión. Y que si tú no ibas a trabajar al campo, entonces ya corrías el riesgo de que no ibas a poder estudiar una carrera. En primera, todo el que no estuviera de acuerdo con ese régimen ya sabía que era muy difícil que pudiera aspirar a una carrera decente. Incluso muchos no podían entrar a la universidad, tenían que conformarse con una carrera técnica de esta, con un sencillamente por no ser confiable políticamente, por no estar a la altura. Es que ni maestro podía ser, que era lo peor de lo peor, lo que nadie quería, ni maestro podía ser porque no podías transmitir valores gusanos a tus alumnos. Y en la escuela ese era el pan de cada día, donde las escuelas que eran internados, la comida pésima, la comida malísima. Era una escuela donde había niños que practicaban abiertamente y con la complacencia muchas veces de los profesores, el bullying, sobre todo con aquellos que consideraban aburguesados o mimados, practicaban el bullying. Se practicaban muchas cosas, sobre todo en esas escuelas de campo, profesores que estaban con alumnas que eran menores de edad, cosa de esta que ni los padres a veces se enteraban. Hubo de todo, hasta embarazos, de todo hubo. Mucho abuso psicológico. Eh, en fin, una serie de atrocidades y de cosas que la gente no tiene, generalmente no tiene idea. Entonces miran esa foto tan bonita, esa postal tan bella, que dice salud gratis, educación gratis, y dicen, oye, pero esto es una maravilla. Y ahora, recientemente, incluso, yo no sé si ustedes han visto la noticia, yo se las quiero comentar.
Honduras es un país donde triunfó a la presidencia la esposa de este señor que depusieron los militares hace un tiempo, de Zelaya, que se sabe que tiene simpatías por el castrismo, simpatías por el chavismo. Y este tipo de gente ya está empezando ya a sacar las uñas, que han hecho ahora querer copiar el sistema educacional de Cuba hacia Honduras. Y para llevar esto a cabo, sencillamente han contratado profesionales cubanos altamente formados para llevar el sistema educacional de Cuba hacia Honduras. Pero esto no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que hay 43 países que han optado por los servicios de Cuba para llevar a cabo su política educacional. Es una cosa increíble. A mí me encantaría verlo, cuál es el programa que ellos llevan. Me imagino que será un programa de adoctrinamiento, también lo contiene. Será una cosa muy sutil, muy bien hecha, donde les van a inculcar a todos esos niños y a todos esos jóvenes las simpatías por el castrismo, por el comunismo, por el marxismo. Eso está más que claro. Por el Che Guevara, que era un asesino. Todo ese tipo de cosas lo van a inculcar en esas 43 naciones, que son naciones, por supuesto, pobres, como Guinea Ecuatorial, como Angola, Namibia, lugares como ese. Y eso es lo que van a aprender esos jóvenes, esos niños y esos jóvenes. Simpatía por el castrismo. Y esto incluye, por supuesto, también que él habla del deporte. El deporte es una de las armas propagandísticas también que ha sido de Fidel Castro. Todo el mundo ha visto la debacle, ya que no está Fidel Castro, ya que el sistema, ya que las cosas han cambiado, que ya se ve que es un sistema en crisis, una dictadura en crisis. Ya vemos que no solo ha fallado la salud, no solo se ha podido comprobar que cuando un sistema no sirve, al cabo del tiempo, puede tomar años, puede tomar meses, puede tomar lustros, lo que tome, va a fracasar, va a colapsar. Y es lo que ha ocurrido con el sistema de salud, es lo que está ocurriendo con el sistema educativo, que a ojos del mundo funciona, que es una maravilla. Cuba es una maravilla, el niño con la pañoleta, el uniforme, el saludito y la bandera. No, esa es la vitrina. Esa es la vitrina. Todos sabemos los niños como pasan hambre también en la escuela. Todos sabemos los problemas familiares que tienen, que no los atiende nadie. No funciona un sistema de trabajador social como debe funcionar en un país normal. Niños que se vuelven después abusadores, que se vuelven niños con muchos problemas. Eso tampoco. Privar a los, como quiere este código nuevo de las familias, privar a los padres de toda, o sea, de la responsabilidad final sobre sus hijos y privarlos de la patria potestad, que es lo que quieren al final, más otras cosas que vienen implícitas en ese código que tanta gente aplaudió y tanta gente dijo que es una maravilla, sin leer la letra pequeña. Y bueno, pues así nos va. Somos los campeones de la salud, los campeones de la educación, los campeones del deporte. Dice él que Cuba ha ganado más medallas olímpicas que todos los países latinoamericanos juntos. Es cierto, Cuba las ha ganado, pero ¿cómo es que se produce esto? ¿Cómo es que pues sencillo, es fácil de explicar. Si usted tiene un pueblo pasando necesidad y solamente el sector del deporte es el que se come el deportista un bistec todos los días, el que tiene una buena dieta, el que tiene todos los medios a su alcance, por supuesto tú desvías recursos que puedes que puedes usar para la población, lo que hace cualquier país normal, lo desvías para esa cosa nada más, y por supuesto que vas a tener resultados sobresalientes. Vas a tener buenos deportistas, gente bien formada, gente bien alimentada, gente bien motivada, con un mensaje político e ideológico muy fuerte también. Todo el mundo sabía cómo era aquello de los repartos de los carros y todo, y de las casas y toda esa historia. Y entonces esa era la motivación. Y entonces sobre todo eso, la figura de Fidel Castro esperando a los deportistas para felicitarlos y teniendo también la falta de esa ética deportiva también, de no felicitar a los que habían perdido alguna pelea o los que a eso los tenían ninguneados. Y así era. Esa gente recibían todos los recursos, igual que cuando se le ocurrió lo del polo científico, todos los recursos para el polo científico. En el polo científico las personas, los trabajadores, los científicos comían lo que la gente en el pueblo no comía. Y esas son cosas artificiales. Esto es muy propio de las dictaduras, destinar recursos a lo que les interesa para su favor propagandístico. Eso es una cosa
que no es extraña. Mucha gente se maravilla. No, no hay una maravilla. Esto no es una maravilla. Esto no es ninguna maravilla. Es desviar de lo que debiera estar, ponerlo en función de algo que te interesa a ti proyectar. Y eso así como lo logró. Por eso es que había tantas medallas de todo el mundo. Cuba es una maravilla. Mira, es que esto es deportista. Mira qué bueno. Y esa es la vitrina que ha tenido el castrismo de cara al mundo, pero internamente la realidad es muy distinta. Y ahora ya vimos como el sistema deportivo también colapsa. También colapsa el sistema deportivo porque se van todos los deportistas, se quieren ir. Todos. No hay delegación de Cuba que salga, que no regrese, o con la mitad, o con menos de la mitad, o que le falte a alguien siempre. Lo mismo si es de béisbol, que si es de boxeo, que si es de lo que sea, de polo, de lo que sea. Esto es una cosa que... Lo mismo va a ocurrir con el tiempo, con el tema del arte. Es lo mismo. Está todo en crisis. ¿Por qué? Porque es un sistema que ¿cómo se dice? Propicia la crisis, propicia el colapso de todo. Es un sistema que no funciona en ningún aspecto, ni en el económico, ni en el social, en nada. En nada. Eso debe quedar clarísimo para todos nosotros. Todas estas cosas que dicen algunos políticos a la manera romántica, que si el Che Guevara, que si los índices de Cuba, ¿no? Eso es falso. Todo esto es basado en una falsedad, la mortalidad infantil, todo esto mismo que estaba sostenido por 20 estadísticas forzadas, por 20 triquiñuelas, por declarar como nacido vivo una cosa que no era y otra cosa como no, las presiones sobre los médicos, todo. Hemos visto que todo esto es puramente artificial, puramente propagandístico. Y cuando tú, como sistema, como gobierno, funcionas así, bueno, pues esto no se puede mantener mucho tiempo. Eso no se puede. Y estamos viendo la prueba ahora. La estamos teniendo. Ya todo ha colapsado en Cuba. Todo ha colapsado. Ya tenemos personas vendiendo grasa corporal de cadáveres, cosas tan espantosas como esas que no pensamos que la pudiéramos alguna vez oír hablar de eso y ya ven. Y no creo que sea una exageración porque cuando la prensa oficial habla de un tema es porque en realidad es mucho peor. Es mucho peor. Cuando no se dan en un país las cifras de asesinatos, las cifras de asaltos, eso nadie lo conoce. Eso nadie lo conoce, no es público. Y a nivel internacional no se proyecta tampoco. Las cifras son proporcionadas, las cifras que maneja UNICEF, que maneja la UNESCO, las cifras que maneja la ONU en general, son cifras proporcionadas por instituciones oficiales cubanas, no por investigadores independientes en el país. Y lo mismo ocurre con las elecciones, no hay observadores internacionales. Ahí no hay manera de comprobar nada. Es una dictadura pura y dura, señores. Esto no tiene más inventos. Aquí no hay nada más que estar investigando. Entonces, y así va con todo, con el arte lo mismo. Si el arte no es libre, si no tiene una libertad absoluta para expresarte, para hablar de lo que tú quieras, pues eso no es arte. Eso es pantomima, eso es más de lo mismo. Así nos va. Y entonces vemos como personas como Bukele tiene opiniones como esta. Y no nos debe asombrar que otros mandatarios de otros países, incluso más desarrollados países, tengan la misma opinión. Y que muchos funcionarios, por ejemplo, del gobierno actual de los Estados Unidos también tienen esta opinión. Y mucha gente piensa esto. Esta señora que hizo el libro sobre el favoritismo hacia los cubanos, esta señora Eckstein, esto es vergonzoso, pero es así. Mucha gente tiene esta visión y piensan que Cuba es esa maravilla y que el Che Guevara era un santo. Mucha gente piensa en todo esto. Sigue, esto es más de lo mismo, pero bueno, quise traer el ejemplo de Bukele porque es una persona que está apareciendo constantemente en internet, en YouTube, está en todas partes Bukele, y veo una especie de favoritismo, de caudismo que es preocupante, aparte de todas las acciones que él haya llevado a cabo, que si no es con un método un poco, digamos, dictatorial, a veces no se pueden lograr, porque esa limpieza de la criminalidad que ha hecho, lo ha hecho a contrapelo, lo ha hecho a la fuerza, pero ha dado resultados y es lo que la gente, el elector, el ciudadano, al final aspira a ver el resultado. Y en este caso, él ha tenido resultados.
Que ha sido un resultado con tintes antidemocráticos, bueno, eso, pero a veces la democracia para defenderse, la seguridad de la ciudadanía para defenderse, necesita golpes como estos, necesita reactivos como este. Y en el caso de Cuba, que él habla también de la seguridad, sabemos perfectamente que Cuba es un país donde nunca hubo tantos asaltos ni tantas cosas, sencillamente, primero porque no se publica, tú no te enteras, y en segunda porque había un policía prácticamente cada esquina, y bueno, un policía que gana un salario por encima de la media, que recibe un bolso de premio, una bolsa con aceite, con cosas básicas de comer y con aseo personal, eh, y que tienen además el poder de interceptarte, de registrarte, de interpelarte, de agredirte, de pegarte, de reprimirte hasta donde sea. Eso, pues, es un policía en Cuba, y por eso es que, bueno, pues, y con todo y eso ya estamos viendo como hay asaltos. Que yo no estoy a veces ni seguro si el asalto este es una cosa espontánea, causada por la misma miseria que hay, o si ha sido una violencia promovida por estas oscuras fuerzas de la seguridad del Estado y toda esta gente para evitar que la gente esté en la calle. Hay de todo un poco. Puede ser cualquier cosa en un estado como este, en una dictadura como esta. Y no discutamos más esto. No, esto es una dictadura espantosa. Esto no es otra cosa, y eso es lo que tenemos que hacerle ver al mundo. Y tenemos que hacer una labor constante para hacerle ver esto a la opinión internacional. Donde quiera que veamos a alguien con la duda, explicarle 100 veces si es necesario qué es lo que está ocurriendo en Cuba en realidad. Espero que esto les haya sido de provecho, y me despido, bueno, hasta el próximo video. Muchas bendiciones.